Es el día 6 de enero y es día, según la tradición cristiana oriental, hoy es el día de Navidad. Los cristianos antiguos, que primero se dividieron entre los occidentales y los orientales, estoy hablando hace más de 1000 años, una de las diferencias entre ellos era la fecha en que se celebraba la Navidad. Entonces los occidentales, cuya tradición recogemos nosotros, la celebramos el 25 de diciembre. Y los orientales, ¿verdad? Los de la tradición oriental, ellos la celebran el 6 de enero y le llaman Epifanía, ¿verdad? Así que Epifanía no es el nombre de aquella tía que vive en un rancho allá, sino que Epifanía es el nombre de la Navidad en la tradición oriental. Es una palabra que significa aparición, la aparición, es decir, se nos apareció Dios, Dios mismo vino y se nos apareció. Esa es la epifanía, ¿no?, de Dios. Bueno, entonces, ¿qué hacemos para resolver este asunto del calendario? 25 de diciembre o 6 de enero, ¿qué hacemos? Y a mí me encanta la solución que los toma a los dos en cuenta y que dice, pues las dos, ¿verdad? Y entonces celebramos la Navidad desde el 25 de diciembre y hasta el 6 de enero. Entonces ahí se complementa toda la temporada abierta, amplia de Navidad para seguir celebrando, para seguir comiendo ese rico cena que prepararon, ¿verdad? O para seguir en familia celebrando la bendición de Dios y también para seguir reflexionando en lo que Dios ha hecho por nosotros en la Navidad. Sin embargo, todavía hay otros cristianos que no son ni los occidentales ni los orientales y que eso sí que de plano, para mi gusto, se volaron la barda, ¿verdad? Hicieron un home run. Son los cristianos que no celebran la Navidad. Hay cristianos así que no, dicen, no, es que no sabemos cuándo nació el Señor, no tenemos ningún derecho a asignar un día en el calendario para poner la fecha, entonces no vamos a, o sea, son los cristianos medio Grinch, ¿no? Cristiano Grinch, es decir, cristiano, no Navidad, no Christmas. Entonces nada de pinito, nada de velas de viento, nada de regalos, nada de nada, porque no sabemos en qué fecha nació el Señor, entonces todo el año será Navidad. A mi gusto, pues, como dije, se aventaron un home run esos cristianos, porque es cierto, ellos tienen la razón, no hay una fecha que sepamos nosotros identificar en cuándo nació el Señor. Lo que sí sabemos es que sí nació el Señor y que pues realmente no nos cabe todo el año para poder celebrar lo que Dios hizo por nosotros en la Navidad. Y entonces, en cierta forma, no simpatizo con esos cristianos, porque sí me gusta celebrar Navidad, pero sí simpatizo con ellos en el sentido de que es cierto, no existe una fecha para la Navidad. Y lo maravilloso, aquí estamos en el estudio bíblico, lo maravilloso es que los 4 evangelios proveen para todo tipo de cristiano. Porque ahí está, por ejemplo, el evangelio de Mateo, en donde la Navidad cuenta sobre una pareja, conflictos de pareja joven, de pareja recién, que apenas están a punto de casarse, y San José y María, ¿verdad?, que les viene la noticia del embarazo inesperado. En Mateo aparecen los magos de Oriente que vienen y que son sabios y que van y se entrevistan con el rey Herodes. En Mateo, el rey Herodes aparece ahí también como un protagonista muy malo, ¿verdad? Muy malo, que manda matar a todos los niños de Belén. Y José y María toman al bebé y huyen hacia Egipto. Así termina toda la narración de la Navidad en el Evangelio de Mateo. En Lucas es donde tenemos a unos pastorcitos que estaban ahí en la noche y que de pronto vieron un ángel. Y después muchos ángeles que cantaban gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz.
Entonces en Lucas están los pastores y los ángeles, en Mateo están los magos, elementos muy conocidos para nosotros de la Navidad. Pero el que se voló la barda fue Marcos, porque Marcos es como esos cristianos que acabo de mencionar, que no celebran la Navidad, porque Marcos no tiene relato de Navidad. Marcos nada más comienza así, diciendo principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. ¡Pum! Ya empieza a decir, a hablar sobre Juan el Bautista y a hablar del Señor Jesús. Ya desde el primer capítulo, el Señor Jesús ya es un hombre adulto que está en ministerio después de su primo Juan. Entonces no hay Navidad, no hay relato de Navidad. Marcos se parece a estos hermanos que les mencioné que no celebran la Navidad. Entonces no es anticristiano no celebrar la Navidad, es como el Evangelio de Marcos. Se interesa más en Jesús ya grande, adulto, ¿no? Y está bien, ahí hay lugar en nuestro Nuevo Testamento para Mateo, para Lucas y también para Marcos, el Grinch de los evangelios, no Navidad, ¿no? Y luego tenemos este precioso pasaje que acaba de leer Jorge. Juan, la Navidad en Juan. En el Evangelio de Juan no hay pastorcitos, ángeles, no hay magos, no hay una pareja que está en duda ahí, José queriendo dejar a María en secreto, ¿verdad? Tampoco hay las oraciones de Zacarías, ni de Simeón, ni todos los otros personajes que están en los otros evangelios. Juan es otro nivel, pasa todo este asunto de la Navidad a otro plano, y él comienza diciendo, en el principio, estamos en Génesis 1, Génesis 1:1, desde antes de Génesis 1:1, en el principio, antes que existiera el tiempo. Fíjense cómo el evangelista Juan escribe esto inspirado por el Espíritu Santo de aquel personaje que conoció, ¿no? Con el que convivió por años, como su maestro, como su rabino, que era Jesús de Nazaret, ¿no? Y de él, como Juan, inspirado por el Espíritu Santo, dice, ¿qué es lo que sucedió en este planeta con este personaje llamado Jesús de Nazaret? ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué ocurrió? Lo que ocurrió es esto, que se hizo hombre la palabra de Dios, se hizo carne el verbo eterno de Dios, aquel que estaba desde antes del tiempo, desde el principio, era la palabra, el verbo, y él estaba siempre con Dios, y él era Dios. La palabra es Dios mismo. La palabra como acción creadora de Dios es Dios mismo, ¿no? En eterna relación con Dios, la palabra y Dios y su palabra, como una unidad eterna. No tuvo un comienzo la palabra no hubo un momento, porque no hubo un momento en que Dios no hablara, no hubo un momento en que Dios no pensara. Así tan eterno como Dios es, así de eterna es también su palabra. Tan eterno como Dios es, así de eterno es el verbo. Así pues, este verbo que estaba desde el principio y que era Dios, y desde el principio estaba con Dios, fue lo que Dios utilizó como el agente creador, ¿no? Dios hizo todo por medio de la palabra. Porque cuando creó Dios, así nada más dijo, sea la luz. Y la luz existió porque Dios lo mandó. Entonces Él utilizó su palabra para crear todo. Y todo lo creó por medio de su palabra. ¿Cómo habló Dios? Miren, esa palabra de Dios no la podemos entender, no la podemos descifrar. Es más indescifrable que el lenguaje infantil de un pequeño niño que me quiere decir que le regaló de Navidad. No le entiendo.
Cuando si Dios nos dice, miren, utilizando esta palabra fue como yo creé los planetas, así creé la ley de la gravedad, así fue como creé la luz. Nos quedamos así, con los ojos grandes, la boca abierta. No lo entiendo. No entiendo esa palabra. Es una palabra indescifrable. ¿Qué vocablo utilizó Dios para decir sea la luz? No hay lenguaje humano ni conocimiento humano que pueda hacer sentido del lenguaje de Dios. Por lo tanto, Dios, en querer comunicarse con la humanidad, hace que esa palabra suya se traduzca en un ser humano. Se hace un ser humano, se hace un hombre. El verbo se hizo carne. Es interesante, si ustedes están ahí conmigo en el capítulo 1 de Juan y van siguiendo mi reflexión, que Juan tiene mucha precaución de separar lo que es la luz, por un lado, de lo que es el testimonio de la luz, por otro lado. Y esa separación aparece desde el primer capítulo del Evangelio y es tan importante para nosotros el día de hoy. Porque lo que yo estoy dando aquí, hermanos y hermanas, es un testimonio de la luz, es un testimonio del Evangelio. Lo que hacemos como iglesia es un testimonio de la luz. Nuestras palabras acerca de Cristo son un testimonio de la luz, ¿ya? Pero no son la luz. Yo no estoy aquí dando luz, estoy dando testimonio de la luz. Yo no soy la luz. Acabamos de cantar el himno. La luz es Cristo. Él es la luz del mundo, ¿no? Nosotros no. Entonces hay que tomar esa precaución. Juan dice, no es la luz. Juan no es la luz. Él da testimonio de la luz. El problema es cuando como cristianos confundimos nuestro testimonio con la luz misma. Y ahí cometemos el error de pensar que nosotros somos la luz, que nosotros tenemos la luz y nosotros damos la luz. Seamos un poco más humildes y recordemos, lo que nosotros hacemos, a como mejor podemos hacerlo, es dar testimonio de la luz. Y ese testimonio no es equivalente a la luz misma, ¿ya? Bueno, entonces, habiendo dado esa aclaración, sigue adelante el evangelista cuando dice, sí, Juan, ese profeta que se llamaba Juan, fue enviado por Dios, pero no era la luz, él no era la luz. Del que estoy hablando, dice el evangelista Juan, no era Juan el Bautista, era la palabra misma, el verbo mismo, la acción creadora de Dios. Dios mismo vino a su mundo, nos visitó. Y aquí recoge en la primera página de Juan todas las profecías, aquellas que leímos, por ejemplo, que leyó Flavio en Isaías 40, donde dice, hagan el camino para el Señor, preparen la carretera, preparen la calzada, porque va a venir el Señor y se va a manifestar su gloria y todos van a poder verla, ¿no? Bueno, eso se cumplió en la Navidad, se cumplió cuando nació Jesús, vino Dios mismo a su mundo, aunque no la recibieron los suyos. Todos aquellos que sí la hemos recibido, se nos ha concedido la facultad de ser hijos e hijas de Dios. Ahora nosotros somos parte de una familia. No teníamos derecho de pertenencia a la familia, pero ahora, gracias al Hijo, nosotros somos hijos. Gracias al Hijo con mayúscula, nosotros somos hijos e hijas con minúscula. Nosotros entramos a la familia de Dios por la fe en el Hijo Jesús y por la fe del Hijo Jesús. No nacimos en la familia por carne y sangre, no nacimos por voluntad de un varón y de una mujer, no, sino que nacimos por el poder de la palabra de Dios.
esa palabra se hizo carne, se encarnó y habitó entre nosotros. Fíjense cómo el evangelista Juan llega a la conclusión, inspirado por el Espíritu Santo, que aquel personaje que conocieron en la ribera del río, del mar de Galilea, ¿verdad? Del lago de Galilea, y que les pedía prestada la barca para poder predicar, y que después se hizo amigo de ellos, que aprendió con ellos cómo pescar, y que se hizo amigo de los pescadores. Juan, hermano de Jacobo, y sus amigos, socios en el negocio, Pedro y su hermano Andrés. Pescadores ahí en Galilea, que de pronto viene este amigo y se hace amigo de ellos, y habla de Dios, y ora mucho, y quiere utilizar la barca para predicar, y tiene muchos seguidores, y empieza a hablar mucho de Dios y todo. Juan llega a la conclusión que ese Jesús de Nazaret es la palabra eterna de Dios. No está diciendo poca cosa, porque no está diciendo, bueno, nos acaba de visitar al planeta Tierra un iluminado, un Buda. No está diciendo, nos acaba de venir un profeta, un gran maestro. No está diciendo, vino a nosotros un ángel, un ser de otra galaxia. No, está diciendo, la palabra eterna de Dios se hizo hombre. Este que conocimos en la orilla del lago de Galilea, el que nos llamó a dejar de ser pescadores de pescados, a ser pescadores de hombres con él, ¿verdad? Y que lo conocimos, que anduvimos con él de pueblo en pueblo, y que aprendimos las lecciones de la palabra de Dios, de su boca, ¿no? Que Él nos dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Está hablando de Cristo, ¿no? Bueno, Él es la palabra eterna de Dios encarnada, en persona, ¿no? Y habitó entre nosotros, puso su tienda entre nosotros. Y nosotros, fíjense, vimos su gloria. Vimos a la gloria de Dios, no solamente arriba del monte de la transfiguración, cuando efectivamente Juan y otros dos, Jacobo y Pedro, miraron el rostro de Jesús transformado en una luz más brillante que la luz del sol, ¿verdad? Y eso no solamente se refiere a eso, es cierto que ahí vieron su gloria, pero también vieron su gloria cuando de pronto Jesús regañó a los discípulos y les dijo, ¿qué les pasa? No impidan que niños y niñas vengan a mí, si de ellos es el reino, déjenlos que vengan. Y les acarició su cabecita, ¿verdad? Los abrazó, jugó con ellos, les hizo un truquito con los dedos, hizo un pequeño juego con ellos, a lo mejor se pudo jugar a la matatena con ellos, ¿no? A brincar la cuerda con ellos. Ahí también manifestó su gloria el Hijo de Dios. Es decir, no solamente en el monte de la transfiguración, sino también en los actos más sencillos. Y precisamente cuando el Señor Jesús dio su vida en la cruz, ahí también, ¿sí? Juan y los otros discípulos pudieron ver la gloria de Dios. Vimos su gloria, la gloria que le corresponde como Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. A mí me gustaría que en este día, como iglesia, pudiéramos también hacerle así con Juan, pasar a otro nivel y saborear la Navidad. En las historias, sí, de los evangelios, las historias de ángeles, de pastores, de magos, todo eso está perfecto. Pero también tomemos de la mano este relato del evangelio de Juan, la Navidad en otro nivel.
aquel bebé que vino a vivir entre nosotros no es otro más que la palabra eterna de Dios, hecho carne, para abrirnos a nosotros la posibilidad de ser hermanos y hermanas en la familia de Dios. ¿Vamos a aceptar este regalo o lo vamos a tirar a la basura? Vamos a decir gracias, Señor, doblando la rodilla en nuestro corazón, abrir el regalo y decir: yo también formo parte de esta familia por la fe. El día de hoy el Señor nos invita de la misma manera a todo aquel que quiera creer en Cristo para formar parte de su familia. Y el día de hoy la luz de Cristo sigue brillando y no hay tiniebla capaz de apagarla. Vamos a dejar que la presencia de Cristo entre nosotros ilumine nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones. Y que sea la vida de Cristo manifestada en los símbolos del pan y la copa, la vida de Cristo, lo que sea la vida de esta iglesia. Amén.